Para empezar, vamos a hablar sobre lo que son generalidades, ¿no? Alcances, ¿no? Dice que las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas que se les impongan, ¿no? Las cargas mínimas establecidas en esta norma están dadas en condiciones de servicio, ¿no? De acuerdo a lo que se va a construir, a lo que se va a utilizar, ¿no? Esta norma se complementa con la NT 030, diseño sismorresistente, y con las normas propias de diseño de los diversos materiales estructurales. Continuando, seguimos con lo que son definiciones. Encontramos lo que es carga. Carga quiere decir que es fuerza o acciones que resultan del peso de los materiales de construcción, ocupantes y sus pertenencias, efectos del medio ambiente, movimientos diferenciales y cambios dimensionales restringidos. También tenemos lo que es carga muerta, que es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio. Tenemos lo que es carga viva, es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos móviles soportados por la edificación. En el capítulo 2 tenemos lo que es la carga muerta. Dice que el artículo 3 nos dice materiales, los materiales, ¿no? Se considerará el peso real de los materiales que conforman y de los que deberán soportar la edificación, calculados en base a los pesos unitarios que aparecen en el anexo 1, pudiéndose usar pesos unitarios menores cuando se justifique debidamente. El peso real se podrá determinar por medio de análisis o usando los datos indicados de los diseños y catálogos de los fabricantes. Como tenemos en la imagen, ¿no? Tenemos lo que nos indica una carga muerta y una carga viva, ¿no? La carga muerta vendría a ser acá ya el techo, las paredes, columnas, ¿no? Las vigas. Y lo que es carga viva, todo lo que son los ocupantes, ¿no? Puede ser las personas o los muebles, ¿no? Que podemos colocar sobre la edificación. Tenemos en el artículo 4 lo que son dispositivos de servicio y equipos. Se considerará el peso de todos los dispositivos de servicio de la edificación, inclusive las tuberías, ductos y equipos de calefacción y aire acondicionado, instalaciones eléctricas, ascensores, maquinaria para ascensores y otros dispositivos fijos similares. El peso de todo este material se incluirá en la carga muerta. El peso de los equipos con el que se amueble una zona cada será considerado como carga viva, ¿no? Justo como lo que nos está indicando acá los dos dibujos, ¿no? Tabiques, se considera el peso de todos los tabiques usando los pesos reales en las ubicaciones que indican los planos. Cuando exista tabiquería móvil, se aplicará lo indicado en el artículo 6. Una carga es una fuerza o acciones que resultan del peso de los materiales de construcción, ocupantes y sus pertenencias, y también el efecto del medio ambiente. Las cargas vivas no son permanentes, o sea, es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos móviles que soportan la edificación. También son de magnitud variable, no permanecen en una sola posición, son cargas debido al uso que tendrá en la edificación, materiales almacenados, muebles y tabiques móviles. Carga viva, capítulo 3. En la carga viva del piso, encontramos carga viva mínima repartida. Esto se usará unos valores mínimos que establecen en la tabla 1 que estamos observando, la tabla viva de mínimas repartidas, para los diferentes tipos de ocupación o uso, o valores que incluyen un margen para condiciones ordinarias de impacto. Cuando, cuando la ocupación o uso de un espacio no lo encontramos en la tabla, no sea conforme, eso tendremos que comunicar al proyectista, quien se encargará de determinar la carga viva, justificándolo ante las autoridades competentes, ¿no? Y las cargas vivas en el diseño y en el plano tienen que estar claramente indicadas. Carga viva concentrada.
Los pisos y techos que soportan cualquier tipo de maquinaria u otras cargas vivas concentradas en exceso de 500 kilogramos fuerza, incluido el peso de los apoyos o bases, serán diseñados para poder soportar tal peso como una carga concentrada o como grupo de cargas concentradas. Cuando exista una carga viva concentrada, también se puede omitir la carga viva repartida en la zona ocupada por la carga concentrada. En la tabiquería móvil, el peso de los tabiques móviles se incluirá como carga viva equivalente uniformemente repartida por metro cuadrado, con un mínimo de 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado, para divisiones livianas móviles de media altura, y de 100 kilogramos por metro cuadrado para divisiones livianas móviles de altura completa. En tabiquería móviles estamos hablando de los muebles, las divisiones de ambiente, los muros que no soporten o que no sean muros portantes, y todo aquello que se pueda mover sin afectar la estructura diseñada. En el artículo 7, carga viva se diseñaron los techos y las marquesitas tomando en cuenta las cargas vivas, las de sismo, viento, y las que están prescritas en un cuadro que nos dan las cargas mínimas para los techos con inclinación, para techos curvos, o techos con coberturas livianas. Eso lo vemos nos da el reglamento. En el artículo 8, las cargas vivas para aceras, pistas, barandas de parapetos y columnas en zona de estacionamientos. Aquí estamos hablando de aceras y pistas, barandas y parapetos, columnas en zonas de estacionamiento, como es el artículo 8, ¿no? Por ejemplo, en aceras y pistas, que no se apoyen sobre el suelo, se diseñarán para una carga viva mínima de 500 kilogramos por metro cuadrado. Cuando estén sujetas a la carga de ruedas de camiones, intencional o accidental, se diseñarán tales tramos de aceras o pistas para la carga vehicular máxima que se... Los registros de inspección, las tapas de registro y la rejilla serán diseñadas para las cargas prescritas en el inciso anterior, ¿no? Barandas y parapetos. La baranda y parapetos serán diseñadas para resistir la aplicación simultánea o no de las fuerzas indicadas en la tabla 2 que estamos observando. Ambas aplicaciones en su parte superior, tomándose la combinación más desfavorable. En ningún caso la fuerza horizontal y la fuerza vertical total serán menos de 100 kilogramos fuerza. Ahí vemos la tabla del baranda de parapeto, la carga horizontal, la carga vertical. Cargas vivas y móviles. Aquí podemos encontrar los automóviles, camiones, ferrocarriles, puentes, grúa, tecla de monorrieles, ascensores, motocarga y escaleras mecánicas, motores. Se considera que las cargas establecidas en el artículo 6, 6.1 y artículo 7, 7.1 incluyen un margen para las condiciones ordinarias de impacto. Artículo 10, reducción de carga viva. La carga viva mínima repartidas indicadas en la tabla 1 podrán reducirse por el diseño, de acuerdo a la siguiente expresión. Ahí vemos la fórmula, es LR es el valor de la intensidad de carga viva reducida, que es igual a la intensidad de la carga viva sin reducir por 0.25 más 4.60 entre la raíz cuadrada del área de influencia. Eso lo podemos hallar multiplicando el factor de carga por el área tributaria del elemento. En el artículo 13 nos dice que también tenemos presiones de tierra. Todo muro de contención será diseñado para resistir en adición a las cargas verticales que actúan sobre él,
la presión lateral del suelo y sobrecargas más la presión hidrostática correspondiente al máximo nivel probable del agua freática. Acá tenemos un claro ejemplo cuando se realiza, ¿no? Un cerco perimétrico, un muro, donde a veces tenemos desniveles y la tierra misma genera, como se dice, fuerzas verticales que hacen que el muro pueda ceder, ¿no? Se considerarán también, nos dice que las subpresiones causadas por la presión hidrostática. Para el cálculo de la magnitud y ubicación de las presiones laterales del suelo se podrá emplear cualquiera de los métodos aceptados en la mecánica de suelos. Cuando la presión lateral del suelo se opone a la acción estructural de otras fuerzas, ejemplo, cisternas enterradas, no se tomará en cuenta en esta combinación de cargas, pero sí se debe considerar su acción en el diseño. También tenemos lo que son cargas de construcción. Previo al inicio de la obra, el profesional responsable de la misma evaluará las cargas reales que puede producirse durante el proceso constructivo y verificará que no exceda de las cargas vivas de uso indicadas en los documentos del proyecto. Si las cargas reales en el proceso constructivo excedieron de las cargas vivas de uso, deberán consultar con el proyectista. También tenemos lo que son las fuerzas térmicas. El diseño de edificaciones tomará en cuenta las fuerzas y los movimientos en que resulten en un cambio mínimo de temperatura de 20 grados para construcciones de concreto y o albañilería y 30 grados para construcciones de metal. El artículo 16 nos habla sobre la contracción. El diseño de estructuras de concreto armado, cuando se prevé que la contracción puede originar esfuerzos importantes, se tomará en consideración las fuerzas y movimientos resultantes de la contracción del concreto en una cantidad de 0.00025 veces la distancia entre juntas. Capítulo 5. Distribución y combinación de cargas verticales. 5.17. Verticales. Se establecen de acuerdo a sus áreas tributarias. Cuando el desplazamiento instantáneo y diferido de los soportes sean significativos, se tendrán en cuenta. 5.18. Horizontales en columnas, pórticos y muros. La proporción de la carga horizontal total que resistan cualquiera de estos se determinará sobre la base de su rigidez relativa, considerando la excentricidad natural y accidental de la carga aplicada. Cuando por diferentes motivos no se comporten como diafragmas rígidos, se tomará en cuenta las deflexiones adicionales de piso mediante métodos de análisis conocidos. Capítulo 5. Distribuciones y combinaciones de carga. Para diseños por esfuerzos admisibles. Longitud es igual a carga viva, y eso, bueno, esto lo hemos visto en el capítulo 3. Capítulo 6. Estabilidad. Será suministrada por las cargas muertas más la acción de los anclajes permanentes. El peso de la tierra sobre las zapatas o cimentaciones puede ser considerado como parte de las cargas muertas. 6.20. Volteo. Se diseñará con un coeficiente de seguridad mínimo de 1.5 contra la falla del volteo. Deslizamiento. El coeficiente de seguridad mínimo es de 1.25 contra la falla por deslizamiento. Los coeficientes de fricción los establece el proyectista a partir de valores usuales empleados en ingeniería. Rigidez. Método de cálculo. Se admitirán métodos usados de ingeniería, desplazamientos laterales. El máximo desplazamiento en relativo entre pisos en edificaciones será el 1% de la altura del piso, el sismo resistente. Flechas. Salvo casos ya cubiertos por las normas de distintos materiales, la flecha de cualquier elemento estructural no excederá los valores de la siguiente tabla. Bueno, aquí tenemos un cuadro que nos dice lo que son los tipos de elementos. Tenemos como que son los pisos, los techos, que son lo que es tipo de elementos. También tenemos el siguiente cuadro que dice flecha producida por la carga viva. Siguiente cuadro dice flechas producidas por la carga viva más las flechas diferidas, ¿no?
luz del elemento, nos dice que la luz del elemento parabolado se tomará como L, el doble de la longitud del elemento. Flecha diferida se establece en función de cada material de acuerdo a su norma respectiva. La flecha diferida se calculará para las cargas permanentes más la fracción de sobrecarga que actúa permanentemente. No aplicable a estructuras metálicas, ¿no? Excepto en los casos expresamente cubiertos en las normas propias de los diversos materiales estructurales, la flecha para carga viva más la parte correspondiente a las flechas diferidas de elementos estructurales que soportan paneles de vidrio no excederá en ningún caso a los 20 milímetros. Y la rigidez. Acumulación de agua. Todos los techos deberán tener pendientes contra flecha para el drenaje de agua. Alternativamente serán diseñadas para soportar adicionalmente la posible acumulación de agua debida a la deflexión. El límite de deflexiones en la tabla anterior no garantiza que no se produzcan acumulaciones de agua debido a la deflexión. Siguiente.